Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. Hoy, en Octaedro Universidad, conversamos sobre el libro Propuestas educativas para el cambio social, conectando la educación secundaria, las universidades y las comunidades. Coordinado por Raquel Miño Puig-Cercós, Pablo Rivera Vargas, Carlas Lindín y Mercedes Blanco Navarro. La obra recoge los resultados del trabajo desarrollado por el Grupo de Investigaciones Brina de la Universidad de Barcelona en el marco del proyecto europeo School for Change, centrado en explorar cómo las escuelas, las universidades y las comunidades pueden colaborar para diseñar experiencias educativas con potencial transformador. Lejos de ofrecer recetas cerradas, el libro propone una mirada situada y crítica sobre qué significa educar para el cambio social, cómo favorecer la agencia del alumnado, cómo construir proyectos que conecten con sus intereses y experiencias, cómo sostener alianzas entre escuela y comunidad y qué tensiones aparecen cuando intentamos transformar las prácticas educativas desde dentro de las instituciones. Para hablar de todo ello, nos acompañan hoy Pablo Rivera, Carlas Lindín y Mercedes Blanco. Esperemos que lo disfrutéis. Hola Carlas, Pablo, Mercedes, os doy la bienvenida al podcast de Octaedro Universidad. Es un placer teneros aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Para comenzar, quería partir con la pregunta con la que también parte el libro: ¿qué significaría educar para el cambio social hoy? ¿Y cómo podríais responder a esta pregunta desde todo el trabajo que habéis realizado en el proyecto de School for Change? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y también a Octaedro por dar un espacio de divulgación a este libro que nos ha hecho mucha ilusión y que es resultado de 3 años de trabajo. Un proyecto en el que han participado 4 países. Este libro recoge particularmente los resultados de la experiencia en España, particularmente en Cataluña, en Barcelona, en un instituto de educación secundaria con el que hemos trabajado por mucho tiempo. Y también el esfuerzo que ha hecho el Grupo de Investigaciones Brina trabajando, también además de Mercedes, Carlas y yo, con Raquel, por supuesto, que no pudo estar presente acá, pero que ha sido un pilar también en el proyecto. Bueno, la pregunta que nos hace es una pregunta que nos moviliza mucho a quienes estamos en Esbrina hace décadas, ¿no? Que educar tiene que tener un sentido que se incline hacia la justicia social, hacia la búsqueda de mayor igualdad, hacia promover una mayor conciencia de la vida que vivimos, pero también una mayor implicación en la vida que nos tocará vivir, ¿no? Este proyecto nació de hecho de esas inquietudes constantes en una época de mucha transformación y cambio, como si la actual no lo fuese, ¿no? Pero que fue la de la década pasada, en movimientos sociales a gran escala en el mundo, ¿no? En España, pero también particularmente aquí en Cataluña. Y eso nos preguntaba, ¿para qué educamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene formar educadores y educadoras? ¿Qué sentido tiene la escuela? ¿Qué sentido tiene el instituto? ¿Qué sentido tiene la universidad? Y conectamos con distintos países, ¿no? En una pregunta común, y terminó surgiendo este proyecto que es School for Change, que lo que plantea desde una acción pedagógica bien cuestionada hoy en día, que son trabajo con proyectos, ¿no? Pero cuestionada y también reforzada. O sea, desde ese punto de vista lo digo, cómo los proyectos también pueden servir como un medio de trabajo en la educación K-12, por ejemplo, no solo para reforzar contenidos, sino también para generar ciertas actitudes, motivaciones o alfabetizaciones que orienten hacia hacer la sociedad más justa. O sea, que el cambio social sea algo que quienes se están educando quieran participar en él. Nosotros partíamos de una pregunta muy central que nos ha movilizado todo el tiempo, que es cómo el currículum puede ser útil hoy en la población que se va educando, ¿no? Para que se retomara un poco el sentido de la escuela, que es otra cosa que con la pandemia quedó bastante en tensión, ¿no? Y nos dimos cuenta que trabajar con proyectos podía hacer que el currículum tuviera un sentido, pero ¿a través de qué? A través de la búsqueda de agencia en los actores, ¿no? Hacer que hoy en día yo aprendo matemáticas, aprendo literatura, aprendo el contenido, el ámbito que yo quiera, pero ese tipo de contenido hoy me sirve para solucionar un problema que a mí me aqueja hoy, que a mí me moviliza hoy, o que a mí me genera en la cotidianidad, como dice Fernanda Liberani, que fue una autora que hemos citado mucho acá, un hecho dramático, ¿no? Que me permite generar conciencia sobre la situación. Creo que esa ha sido la matriz del proyecto en estos 3 años,
en la que hemos trabajado tanto la Universidad de Oslo, la Universidad de Viena, la Universidad Andrés Bello de Chile y la Universidad de Barcelona. Tomo este concepto que has mencionado de agencia porque precisamente la agencia transformadora es una de las claves que va apareciendo a lo largo de vuestra obra. ¿Cómo la entendéis y qué tendría que darse en una escuela para que el estudiantado pueda reconocerse como sujeto activo con capacidad de analizar críticamente su realidad, pero también de poder intervenir en ella? Bueno, que quieren, tiro un titular, porque la verdad, Paula, es interesante, pero es un concepto que está vivo. O sea, nosotros cogimos una idea que después nos dimos cuenta que se va moviendo, ¿no? Una idea que tiene su raíz, te diría, conceptual, al menos para nosotros, en Paulo Freire, ¿no? Pero también que en todo el bagaje teórico educativo de Europa, bueno, tiene también una tradición cuestionada también en Estados Unidos por Michael Apple, pero aquí formalizada mucho por Gerd Bieste y tensionada también por otros autores que han sido nuestra referencia como un concepto muy vinculado a la socialdemocracia. Por eso genera cierta tensión, pero que nosotros hemos tendido a tratar de sacar aquellos elementos de mayor operatividad. Agencia es una noción definida por lo que estamos entendiendo, me pueden contradecir totalmente, pero como una acción que busca alfabetizar al actor en torno a la necesidad de ser consciente de sus propios procesos internos y los procesos externos en el radio corto y en el radio largo. Y ese establecimiento de estos radios son límites que el actor es capaz de desarrollar. Es decir, yo construyo límites en el que me desenvuelvo, yo elijo límites sobre lo que quiero aprender, sobre lo que no quiero aprender, yo elijo límites de cuánto esto me es útil y cuánto no. Este concepto queda muy limitado en esta dimensión, entonces Ullerstadt, Anna Stechenko lo profundizan y hablan de que la agencia no puede ser solamente eso, la agencia tiene que tener un propósito inclinado o vinculado hacia la justicia, la equidad, se le llaman agencia transformadora, ¿no? Que además de ser consciente de los límites, ser consciente de mi entorno, de mis necesidades, todo lo que aprendo lo hago para mejorar esa realidad, para cambiar esa realidad. Se busca una mayor implicación. Luego Anna Stechenko desarrolla el concepto de agencia transformadora radical, ¿no? Que es que la agencia transformadora digital, radical, tiene estrictamente que ver con superar las injusticias sociales. Nosotros hemos sumado la agencia transformadora digital, ¿no? Que es acercar todo este tipo de procesos hacia el uso de una tecnología más crítica, más consciente, muy la línea de lo de Esbrina. O sea, yo te diría que esta es la definición más o menos en la que nos hemos situado. No sé si hay algo que podría complementarse. Sí, quizás cuando hablamos de agencia, quizás se relaciona, se vincula al concepto general de competencia, especialmente relacionado con el saber hacer. Y creo que el concepto principal de agencia es que no es saber hacer, es saber decidir. Y sí que haces cosas, realizas cosas, pero el diferencial es tomar consciencia, tomar decisiones, que puede ser tanto de qué quieres estudiar, cómo lo quieres estudiar, cuál es el objetivo, con qué te implicas, cómo intentas hacer algún tipo de acción para transformar tu entorno en niveles diferentes, en profundidades diferentes. Y esta toma de decisiones constantes pues, se relaciona mucho también con una mirada pedagógica de la realidad, es decir, a cómo autorregulamos el proceso de aprendizaje, cómo evaluamos también a lo largo de ese proceso. De manera que es una mirada social, es una mirada ética, pero a la vez es una mirada pedagógica. Y todos confluyen en este concepto en definición constante, como decía ahora Pablo, que es la agencia. La agencia transformadora. En el libro también mencionáis casos concretos como Rapiglosa, Participemos, Desmontando rumores. ¿Qué aprendizajes os dejaron? Y también pensando en la relación que existe entre los intereses del estudiantado, las problemáticas sociales contemporáneas y los contenidos escolares. Bueno, ahí hay muchos aprendizajes, pero hay un punto que conecta un poco con lo que hablaban Carlas y Pablo. Esa posibilidad de agencia o el desarrollo de esa agencia por parte del estudiantado en el ámbito escolar es algo que tiene que estar habilitado. Y para que esté habilitado tiene que haber una estructura escolar, una dirección escolar, un equipo docente comprometido con esta propuesta. Y eso es lo que encontramos en la escuela con la que trabajamos.
Pero también es verdad que el desarrollo de estos proyectos no sucede sin tensiones, porque ese puente entre el currículum, lo social y las necesidades de los estudiantes en el sistema escolar actual lo construye principalmente el docente. Y entonces cuando eso sucede empiezan a haber algunas distorsiones porque es las problemáticas sociales que identifica el docente y las intereses que el docente considera que tienen los alumnos, que muchas veces van de la mano, pero no están del todo alineados. Entonces, muchas veces estos proyectos tienen una potencia enorme porque también se trabaja con la comunidad, se trabaja con organizaciones que tienen muchísima experiencia en determinados ámbitos, por ejemplo, en el de desmontar rumores con el trabajo con fake news, o en Participem con un Ateneu de adolescentes que busca e incentiva la participación y el compromiso social, y que entonces eso genera como una articulación que es muy rica, pero que a veces le trae a los estudiantes una nueva pregunta, pero no está directamente conectada con sus intereses. Entonces ahí hay una barrera de lo escolar, que es conectar el currículum o conectarle los contenidos con el estudiantado, que sigue apareciendo. También es verdad que en estos proyectos, como los estudiantes ponen las manos a la obra, ¿no? Y son ellos los protagonistas de los productos que se construyen, ahí hay una práctica que ya de por sí los coloca en un lugar distinto y que es transformador. Transformador radical, no lo tengo tan claro, pero sí transformador definitivamente. Claro, una cosa breve es que nosotros en el proyecto buscábamos, como universidades, las 4 universidades a las que hacía referencia, buscábamos un centro educativo que ya estuviera trabajando con proyectos de manera activa en su apuesta educativa, pedagógica, institucional. O sea, no que hicieran algún profesor motivado a un proyecto, sino que la escuela, el instituto, en este caso de educación secundaria, el instituto apostara por trabajar activamente con un proyecto. Entonces, cada uno de los países buscó uno de estos centros y vimos cómo trabajaban con proyectos articulando el currículum escolar con intereses que los jóvenes tenían sobre su propia vida o problemáticas que caracterizaban al centro. O sea, el desarrollo de esos proyectos, que también era evaluado, ¿vale? Pero también, tenía el reto de la evaluación, el desarrollo de esos proyectos era parte de la apuesta institucional más relevante probablemente de cada instituto, ¿no? Entonces, lo que veíamos ahí era una conexión de saberes, una búsqueda de distintos actores. Como decía Mercedes, por un lado está el instituto, luego está el alumnado, luego está el docente, luego está el alumnado, y cuando se hacen los proyectos, el alumnado con el docente buscan a los actores relevantes para el desarrollo del proyecto. En este caso, habían actores de la comunidad, actores comunitarios dentro del propio barrio o actores comunitarios que tenían que ver con especializaciones sobre los temas, por ejemplo, estos 3 que mencionas tú, que son parte del capítulo, no lo tenía preparado, del capítulo 3, 4 y 5. Los capítulos 3, 4 y 5 del libro son proyectos concretos donde se trabajaba en ciertos ámbitos de conocimiento, docentes vinculados a ese ámbito, alumnados que formaban grupos, desarrollaban proyectos, actores de la comunidad como universidades, asociaciones, tal, y la universidad. ¿Qué hacíamos nosotros y nosotras como universidad? Nosotros lo que fuimos es aprender de la escuela, del instituto, de lo que están haciendo. No fuimos a decirles cómo hacerlo. Por eso buscamos centros que ya estuvieran haciéndolo. Fuimos a aprender de ellos, vimos su dinámica y lo que hemos hecho a partir de eso, primero este libro, pero también un documental, ¿no? que muestra estas realidades y un roadmap para que otras instituciones educativas puedan ver lo que se ha hecho acá y decidan, voluntariamente o no, inspirarse y trabajar desde la misma manera. Es decir, en una época donde los proyectos tienden a cuestionarse mucho, sobre todo políticamente, un debate que en muchos casos es injusto sobre el potencial que tienen estos proyectos, sobre todo los resultados PISA. Este libro lo que busca es una forma de mirar los proyectos no solamente a través del desarrollo de competencias específicas vinculadas a aprendizajes de contenido, sino también del desarrollo de una conciencia crítica que haga que el mundo tenga más sentido para quienes lo vivirán en un futuro. Y justamente creo que este es un aprendizaje nuestro y un esfuerzo a recalcar del centro educativo, la voluntad de vincular estos proyectos con competencias transversales que a la vez legitimen el proyecto
en la comunidad, quiere decir tanto en los propios estudiantes como en las familias, y que genere cierta continuidad. Y es un esfuerzo realmente de tiempo, de años de trabajo continuado, que permite que sean elementos que se incorporan dentro del currículo general de la escuela de manera consistente y anual, no un proyecto momentáneo que no tiene la continuidad como puede suceder en otros casos. Retomo una de las ideas que habéis mencionado, que es justo esta colaboración entre actores, porque creo que es otra de las cuestiones clave que está presente en vuestro trabajo. Colaboración entre las entidades comunitarias, las universidades, las escuelas, institutos. ¿Qué creéis que pueden aportar estas alianzas en los procesos educativos, pero también qué tensiones, quizás, dificultades, al entrar en diálogo actores que tienen diferentes lógicas, diferentes tiempos y objetivos? Claro, cuando hablamos de esos tres actores que trabajan conjuntamente en un proyecto educativo, nos parece a priori como diferente, innovador, cuando quizás en realidad lo extraño es que no ocurra más a menudo o no sea la normalidad. Es decir, tenemos la tendencia a clasificar en etapas, en edades, en entornos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuando sabemos que aprendemos, enseñamos en entornos y edades muy diversas. Y justamente los proyectos lo que ayudan es a unir los conocimientos y las posibilidades de todos, y a la vez todos estamos aprendiendo continuamente. Las escuelas tienen sus dinámicas y sus necesidades, pero a la vez tienen la voluntad de enseñar mejor en el fondo, que es producir un mejor aprendizaje más significativo, más conectado con los alumnos, más conectado con su entorno, y buscan estrategias para aprender más allá de su realidad o de su tradición de enseñanza y aprendizaje. Y aquí conectan con las entidades que tienen a su alrededor. No vamos a pensar qué sucede en la otra punta del mundo, que quizás nos es alejado o no podemos tener un contacto directo, sino qué realidades cercanas nos inquietan, nos conmueven y sobre las cuales realmente podemos incidir de alguna manera. Entonces, este entorno de barrio es el que promueve esta gestión de alianzas, conocimientos. Y aquí llegamos después desde la universidad, como decía antes Pablo, con la voluntad de aprender. Sí que con una mirada teórica, también histórica, pero sin la voluntad de imponer una mirada, sino de ver realmente qué está sucediendo, qué podemos aprender y cómo podemos incluso sistematizar aquello que observamos como buenas prácticas para poder incorporarlo también en nuestros aprendizajes en la universidad. De manera que compartimos entre todos, cada uno intenta sumar desde su lógica educativa, y los resultados son positivos. En paralelo, como preguntabas, se producen tensiones, pero las lógicas de trabajar desde entornos diferentes, es decir, las necesidades y los objetivos de cada uno de los entornos, ámbito de secundaria, la universidad, las entidades, son diferentes. Y justamente una parte del aprendizaje y de la potencialidad de estos proyectos es cuando todo el mundo aprende a perder control o ceder en pos de que puede suceder algo positivo. Y cuanto más hay esta legitimidad mutua y este compartir, más interesante acaban siendo los proyectos. Sí, y eso se construye con años de trabajo y de vínculo con la comunidad, como tiene el instituto donde nosotros trabajamos, que por supuesto también, y eso aparece en el libro, hay tensiones porque, por supuesto, cuando uno trabaja con una organización externa, la organización externa también tiene su propia agenda y no siempre es la misma agenda de la escuela, pero en el diálogo y cuando uno se anima a perder el control sobre el proceso, como decía Carlas, todos aprenden. Y esa es una cuestión que aparece en los tres casos, que fueron escritos con los profesores y profesoras que llevaron adelante estos proyectos. ¿Por qué? Porque sí, nosotros lo fuimos a observar y pudimos ayudar a sistematizar, pero la autoría de ese trabajo y el cuerpo todos los años se lo ponen ellos. Entonces también es eso, es un proyecto que no busca solo dar voz, sino construir con el otro. Y yo creo que salimos todos muy enriquecidos. Y ya para cerrar, quería preguntaros
Creo que otra de las ideas que aparece es que tampoco hay que idealizar la escuela ni pensáis que pueda resolverlo todo. Pero justamente en la línea que comentabas antes, Carlas, ¿qué cambios deberían darse tanto a nivel de formación docente, curricular, de la organización escolar, de la evaluación, para que este tipo de proyectos no quede como iniciativas puntuales o no dependa de la voluntad individual del profesorado, sino que pueda ser un cambio que quede más en la estructura? Creo que de alguna manera es importante ir a lo básico a veces y pensar y definir cuál es el objetivo de la educación. Quizás estos proyectos tienen sentido porque el objetivo de la educación ha cambiado o se ha ampliado, podemos decirlo diferente, pero hay que moverse. Y esta necesidad de moverse, si la dejamos en manos del profesorado, ya trabaja mucho, pero no es sostenible a lo largo del tiempo. Es importante una administración que lidere, impulse, apoye, ayude, en muchos sentidos, a las escuelas, y después de las escuelas las direcciones que tengan claro, atendiendo a su realidad, a su entorno, a su alumnado, a sus familias, qué deben hacer, qué necesitan, vinculando las necesidades, el tipo de educación que deben recibir y a la vez atendiendo el currículo. Una cosa no se confronta con la otra, es una ampliación de la realidad educativa, que es la que estamos en la actualidad en momento de cambio. Sí, a mí me gustaría complementar que justamente, complementando lo que dice Carlas, me gustaría como reforzar esa idea de que hemos trabajado con un proyecto en el que ha participado institutos, universidades de distintos contextos social y económico también. No nos interesaba del todo plantear una idea que solo se pueda dar en un marco de privilegio social, ¿no? También se da en realidad con mayor complejidad. Las problemáticas que se trabajan, en este libro aparecen las del contexto catalán, pero las problemáticas que se trabajan en Chile, por ejemplo, en Austria o en Oslo son diversas y son acorde también al tipo de problemáticas que tiene la sociedad, desde el cambio climático, a la violencia del género, a la falta de vivienda, al problema de la violencia, del racismo, ¿no? Según qué contexto. Es decir, no son problemáticas que necesariamente estén ausentes hoy del todo en la escuela, pero son problemáticas que sí están extremadamente presentes en la cotidianidad de los actores educativos, no solamente el alumnado, el profesorado, la escuela y demás, son problemáticas que tenemos que poder afrontar, ¿no? Por eso la estructura de este libro es un reflejo, es un libro que está en abierto, que a nosotros nos interesaba que la gente pudiera acceder a él, y el índice no es casual, en cierta medida tiene una estructura que responde mucho a tu pregunta, ¿no? Porque va como en esa línea, ¿no? Bueno, intentamos responder a esa pregunta, ¿no? Primero, ¿por qué School for Change busca conectar la enseñanza con el aprendizaje, con los problemas sociales actuales? Segundo, ¿qué es la agencia transformadora? Bueno, todo el mundo nos pregunta eternamente qué es. Pero el tercer capítulo ya arranca, el segundo capítulo arranca con la base que refuerza esta idea, ¿no? De no ir a colonizar la escuela, ni tampoco ir a tener una práctica extractiva con ella, ¿no? Que es cuáles son las necesidades que llevaron a los centros a trabajar con esto. Ese fue nuestro primer aprendizaje, ¿no? El primer capítulo muestra las necesidades que tuvo este instituto para trabajar con esto. Luego están los casos que tienen una estructura común. Son 3 casos concretos de seguimiento, observación participante. Nuestra observación trató ahí no de ser de intervención, sino de ser un actor más. Pero luego a mí un capítulo particularmente que me gusta mucho, que es el capítulo 6, que responde a la pregunta anterior que hiciste, ¿no? Que es: aprendamos de la experiencia elementos favorecedores e inhibidores para la promoción de la agencia del alumnado, ¿no? Ahí hay como un ejercicio más templado de qué no se tiene que buscar, qué expectativas sí hay que tener. No necesariamente es una dinámica de extrapolar lo que se hizo aquí a otros centros, es que otros centros vean si lo que se hizo acá puede ser útil o no. Y otro capítulo que creo que también es el gran aporte, a mi modo de ver humildemente, del proyecto, tiene que ver con el codiseño con alumnos. Nosotros, el equipo, la primera actividad que tuvimos que determinar era con qué actor poníamos el foco. Nosotros pensamos en Barcelona que el foco era el profesorado. Y en la propia observación que hicimos de los casos, y durante un año de trabajo nos dimos cuenta que era el alumnado. Entonces nosotros codiseñamos proyectos para las futuras generaciones, trabajando con, ¿cuántos alumnos? 12. Con 12 alumnos con los que trabajamos activamente durante semana, ese es este capítulo 7,
y con ellos diseñamos proyectos en función de lo que a ellos les preocupa. Eso fue cuando nos emocionamos un montón, porque también vimos lo lejos que podíamos estar nosotros como adultos, como madres, como padres, como adultos, ¿no? De mayor de cierta edad, con lo que realmente les interesa a ellos, que tiene a veces mucho que ver más con el radio corto de su vida, no con las grandes problemáticas, como decía Carla, aunque a nosotros nos moviliza, ¿no? Que Palestina, por supuesto, temazos, pero es que a estos alumnos a veces les interesaba o les sensibilizaba, les hería la discusión que tuvieron con la mamá en la mañana, y eso les marcaba el ritmo de su año y no lo otro. Entonces, entender esto para nosotros fue súper movilizador, y desde ahí que diseñamos proyectos que por supuesto se pueden explicar interseccionalmente y tienen una base social más amplia, pero que nos ayudó realmente a hacer un esfuerzo por poner el foco en el alumnado, ¿no? La experiencia educativa en este colectivo. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias por vuestro trabajo. Creo que será muy interesante también ver el documental y conocer ese roadmap también para si hay escuelas que quieren conocer lo que otros institutos, otros centros, escuelas también están haciendo. Y gracias también por la confianza en Octaedro. Muchas gracias. Gracias a vos y a Octaedro.